Vamos a aprovechar estos últimos minutos del programa para ver qué sucede con la economía real, qué está pasando a nivel consumo, ¿no?, en los comercios. Está con nosotros Gabriel Molteni, economista jefe de la Cámara Argentina de Comercio, que hace algún tiempo pasó también por los estudios de Infobae TV. Gabriel, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bien, gracias. Bueno, Gabriel, ¿qué es lo que están viendo la Cámara de Comercio? Que obviamente tienen una enorme cantidad de comercios adheridos y tienen la posibilidad de medir casi a diario cuál es la sensación térmica en la calle. ¿Cómo están las cosas a nivel comercial, por lo menos en este arranque del 2014? Sí, mira, Pablo, lo que se ve a comienzos de este año y fin del año pasado es que pasamos de un escenario de desaceleración a uno de estancamiento y caída, yo diría. La desaceleración viene ya desde hace unos años, pero el año pasado cerró lo que es consumo masivo, que nosotros tenemos los datos por asociación con CCR, de la consultora, en supermercados y canal tradicional, que es almacenes y autoservicios, cerró el año pasado con 1.9% de crecimiento, comparado con tasas de 8 y pico del periodo 2003-2008, ¿no? Ahora, en lo que se ve de diciembre para supermercados y enero sobre todo, ha habido una leve caída de 0.1 en diciembre y 0.4% en enero en el canal hipermercados y supermercados. Eso está hablando de una caída en el consumo masivo, que es bebidas, almacén, lácteos, hogar, cosmética, digamos, lo que consume la gente y lo que se llama más, lo que es más inelástico, digamos, desde el punto de vista de la economía, porque la gente no deja de consumir eso, ¿no? Aún eso ha tenido una leve caída en el canal moderno en diciembre y enero. Pero en otros rubros que sí son más elásticos, como electrodomésticos, autos, eso sí se ha notado una caída mucho mayor en enero y febrero, tanto en la venta de electrodomésticos como en autos. Bueno, el último dato de patentamientos de febrero fue una caída del 8,5%. Gabriel, ¿y qué impacta más? Digamos, un salario que ya no alcanza para cubrir las compras, digamos, un salario que se va quedando retrasado en relación a los precios, o la ausencia de crédito, o justamente, por ejemplo, la disminución en las cuotas sin interés para comprar un electrodoméstico, que antes eran 12 cuotas, ahora no se consigue más de 6. Mira, impactan varias cosas. Una es el deterioro en el salario real, que seguramente se va a compensar ahora con la paritaria. Lo mismo había pasado el año pasado, el primer trimestre del año pasado fue malo, y luego se mejoró con la paritaria a partir del segundo, sobre todo tercer trimestre. Lo que sucede es que hoy el escenario es distinto. Como mencionabas, el costo de financiamiento ha aumentado muchísimo, entonces hoy es mucho más difícil financiar consumo, o que el consumidor esté dispuesto a financiarlo. Y por otro lado tenemos un escenario de confianza del consumidor que se ha deteriorado. Digamos, si tomamos lo que es el índice de la Universidad de Itela, en enero cayó un 7% y en febrero un 29%. Si tomamos octubre, febrero, la caída ha sido del 55% en el índice. Es decir, el consumidor está menos dispuesto a consumir, ¿no? También. O sea, hay una correlación entre este índice de confianza y lo que realmente sucede, ¿no? O sea, cuando hay menos confianza, la gente tiene como menos ganas de volcarse al consumo. Habrá que ver, por ejemplo, qué pasa con la venta de repente de televisores mientras nos acerquemos al Mundial, que en general suele haber algún repunte, pero son cuestiones más puntuales. Sí, correcto. Bueno, se espera que repunte sobre todo el tema electrodomésticos por el Mundial. Pero bueno, hay condiciones hoy que no eran las de el Mundial pasado, ¿no? En cuanto al tema del financiamiento. Y eso tiene que ver con el aumento en los costos de financiamiento, que van más allá del sector comercial, ¿no? Claro. Gabriel, en el caso de supermercados se nota un estancamiento, no podemos hablar todavía de caída, y esto creo que se refiere a la característica inelástica del producto, es decir, la gente lo último que va a dejar de consumir son alimentos. Sí, claro. ¿Crees que digamos, se la va a bancar mejor el sector? Es decir, pese a la caída del poder adquisitivo, el sector de supermercados va a ser el último que va a sentir el impacto recesivo. Seguramente cuando mejoren los ingresos reales por el ajuste de paritarias, va a volver a aumentar. La estimación para este año es que el canal
termine en un 1% de aumento, ¿no? Pero va a ser el sector de mayor crecimiento, digamos. Todos los demás sectores hay que esperar a ver qué pasa. De todas maneras, dentro del mismo canal consumo masivo hay distintas performances, ¿no? Porque, por ejemplo, en el mes de enero, si bien bebidas, tanto con alcohol o sin alcohol, tuvieron un crecimiento importante, obviamente relacionado con la temperatura, pero comparado con enero del año pasado, del 8%, todos los demás rubros cayeron, o sea, y sobre todo freezer, que fue el que se vio afectado por los cortes de energía, ¿no? Pero cosmética, heladera, bueno, todos los demás rubros cayeron. Bueno, entonces, ¿y qué pasa con los precios? Porque hasta ahora hablamos de la demanda, hablamos de salarios, hablamos de confianza, pero hablamos muy poquito de lo que está pasando a nivel de precios, que es un tema clave, ¿no? Y el gobierno le echa la culpa justamente a los empresarios, a los comerciantes por las remarcaciones. ¿Cuál es la sensación cuando pasa esto que tienen en la Cámara de Comercio? ¿Es culpa del comerciante, es culpa del empresario o en realidad hay un proceso inflacionario que responde a otras cuestiones? Mira, justamente, digamos, lo que la Cámara de Comercio y sobre todo las cámaras sectoriales, como fue la ASU o CACIFASA, que han firmado y se han adherido al programa Precios Cuidados, ha mostrado siempre voluntad de colaborar con el gobierno, ¿no? Ahora, no es esa, digamos, teoría de que es la último eslabón de la cadena, la causante de todos los problemas, no tiene asidero, porque el sector, en primer lugar, es un sector que tiene mucha competencia, digamos, no hay nadie que pueda poner márgenes como se le ocurra en el mercado. En segundo lugar, es un sector que enfrenta subas, a su vez, de todo tipo, desde la suba de alquileres, suba del costo laboral, suba de costos logísticos. Si tomamos el índice de costos logísticos, suben. Recuerden que está, digamos, el sector tiene parte en el sindicato de Moyano. La carga tributaria es el sector que mayor carga tributaria tiene. Imagínate nada más lo que es ingresos brutos, que hoy en las provincias ya llega al 5%, que se aplica no a las actividades primarias o industriales, sino solo a actividades de comercio y servicios. Cada eslabón de la cadena de servicios en un producto, desde el productor hasta el consumidor final, lo que implica esa suma de 5% que tienen que pagar en una provincia, ¿no? Sumado a los impuestos nacionales y a la tasa municipal. O sea que la carga tributaria es muy alta. Nosotros tenemos un informe donde demostrábamos que en algunas provincias llega hasta el 46% del margen, o sea que después de eso hay que pagar alquileres, sueldos, etcétera. O sea, la señal de la Cámara Argentina de Comercio de Gobierno es, o el mensaje es, no vean el precio final, sino analicen toda la cadena relacionada a cómo se llega a ese precio final, porque no es un capricho del comerciante, sino que hay factores que vos los has mencionado, impuestos, alquileres, insumos, hay una serie de cuestiones, salarios, que es lo que compone el precio final. Claro. Mira, te doy otro ejemplo. Si uno toma los números del INDEC y ve el índice de precios mayorista y el índice de precios minorista, en los últimos años, yo diría, los precios mayoristas suben más que los minoristas. Es decir, hay un aumento de costos para el minorista que no lo traslada a precios, sino que lo absorbe. Y eso ha implicado caída en el margen, caída en la rentabilidad del sector, etcétera, ¿no? O sea que los mismos números del INDEC están mostrando un deterioro o una absorción, si se quiere, de aumento de costos en la cadena. Gabriel Molteni, economista jefe de la Cámara Argentina de Comercio, un gusto. Muchísimas gracias por este contacto.